Hola, buenas noches, bienvenidos a todos. Eh, Les damos la bienvenida a otra de nuestras charlas a las que estamos acostumbrados los miércoles a esta hora. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Diego Chávez Géneco, exalumno de promoción 87, médico, máster, fellow de la Asociación Americana de Pediatría, que nos va a contar hoy su trayectoria personal y profesional y cómo desde el colegio llegó hasta Pittsburgh, conocida por muchos como el Golden Triangle. Nos contará durante esta charla por qué esa denominación y qué significa. También dedicará parte de la charla a contarnos sobre un programa que creó que se llama Salud para Niños, que está cumpliendo ya a estas alturas 18 años desde su creación y que ha recibido múltiples reconocimientos a nivel local, nacional e internacional, y a través del cual también ha sido reconocida su labor. Desde el año 2013 ha sido reconocido también como uno de los mejores médicos en Pittsburgh, y en el año 2013 fue reconocido por el Centro de Enfermedades Infecciosas por su trabajo en promoción de la vacunación. En el 2015 fue reconocido por la National Football League y el equipo de los Steelers por su trabajo de liderazgo en la comunidad latina. Y en el año 2019 seleccionado como el pediatra del año en Pensilvania por la Academia Americana de Pediatría, siendo el primer pediatra latino en obtener este reconocimiento. Pues creo que todos estos reconocimientos hablan por sí solos. Le queremos dar la bienvenida a Diego y bueno, ansiosos de ver que nos cuente todas estas historias tan maravillosas. Adelante, Muchas gracias, Diego. Mauricio. Muchas gracias, Mauricio, por esa presentación. Quiero agradecer a la Asociación de Exalumnos por esta invitación, a la Junta Directiva, a Luis David Peña, presidente, a Mauricio Villamil, vicepresidente, Carlos Augusto Mazabel, tesorero, al rector Víctor Gómez Kuznir, a Alejandro Almán, miembro de la Junta Directiva, y a Luisa Fernanda Orjuela, directora de la Asociación de Exalumnos del Gimnasio Moderno, y a todo su personal que nos ha ayudado para esta presentación. Espero la disfruten. Como decía Mauricio, hoy les voy a contar un poquito de lo que ha sido mi trayectoria desde el colegio hasta el momento en que llegué aquí a la ciudad de Pittsburgh y lo que ha sido el programa de salud para niños. Entonces, vamos a hablar a este respecto. Perfecto. Entonces, en esta primera diapositiva tengo las dos fotos del título, que es la raqueta y el Golden Triangle, que es la ciudad de Pittsburgh. Y más adelante les explicaré por qué el nombre del Golden Triangle. Luisa Fernanda muy amablemente me consiguió esta foto espectacular del colegio, al colegio que tanto queremos muchísimo y querremos toda nuestra vida. Y esta es una foto un poquito más moderna, con incluso edificaciones que no teníamos en los 70s y los 80s cuando Mauricio y yo estábamos en el colegio. Mauricio es promoción del 88, yo soy promoción del 87. Nosotros en esa época donde hoy en día existe el centro cultural, estaba la piscina, era una piscina al aire libre que cuando nosotros llegamos al colegio ya estaba desocupado, ya no se usaba, pero ahí jugábamos, por ejemplo, ponchados. Con el tiempo la piscina fue cerrada y a finales de los años 80 se construyó el centro cultural. La actual piscina que hoy existe en el colegio no existía en esa época. El edificio de primaria, el edificio del bachillerato, el edificio principal, el edificio de la facultad, los mismos. Este edificio que se encuentra acá cerca de la calle 74, hoy en día no estoy seguro qué es. La última vez que fue al colegio era la Asociación de Exalumnos y la Asociación de Padres de Familia. Durante muchos años funcionó como los sextos de bachillerato, los grados 11, hasta que el Teatro Fernández Madrid, que se encontraba en el segundo piso del edificio principal, desapareció. Después fue reemplazado por el Centro Cultural, donde quedaba el Teatro Fernández Madrid. Se creó la Biblioteca de los Fundadores, y la Biblioteca de los Fundadores, que estaba en el segundo piso del edificio de bachillerato, pasó a ser los salones de sexto bachillerato, y así fue como la Asociación de Exalumnos y la Asociación de Padres se ubicaron en esos salones. No estoy seguro si todavía están ahí, pero esa es mi última memoria. Y esta foto de la raqueta que debo confesar que cuando estábamos hablando con Luisa Fernanda pensábamos que tal vez no era la mejor, pero
decidí guardarla porque esta es la memoria que yo tengo de la raqueta. Esta fue la raqueta que nos tocó a muchos de nosotros en los años 70 y en los años 80, cuando la raqueta estaba hecha de concreto, con bastantes irregularidades. Ahí jugábamos cabecita y pie, en Los Pinos jugábamos ponchados, jugábamos muchas otras actividades, y están también las palomas. Y las palomas fue uno de los primeros recuerdos, una de las primeras imágenes que yo tuve del colegio. De hecho, yo llegué al moderno por primera vez en 1975 para inscribirme a primero de primaria, y ahí fue cuando me llevó mi papá, y la persona que nos dio la bienvenida, esto fue en noviembre, tal vez octubre, noviembre de 1975, fue Marilena Amador. Y quería rendirle un homenaje a Marilena, y debo decir que a través de esta presentación lo que voy a tratar de hacer es rendirle un homenaje a todas aquellas personas que han contribuido a mi formación, a mi carrera profesional, y a que yo haya llegado donde he llegado. Yo estoy donde estoy no por necesariamente esfuerzo único mío, sino por la ayuda de muchas personas, incluyendo muchos gimnasianos, incluyendo nuestros profesores del colegio, y sea bien un tributo para los profesores y para todos los gimnasianos y para todas las personas que hacen parte del gimnasio moderno. Gracias por todo lo que han hecho por mí. Si pudiera resumir esta presentación sería con una palabra que sería gracias. Y siguiendo con esta temática, pues un agradecimiento muy especial a todos esos profesores que ayudaron y contribuyeron a nuestra formación. Yo sé que se me van a escapar muchos nombres, yo sé que de pronto los nombres no sean todos correctos, pero estos fueron los que, hasta donde recuerdo, fueron nuestros directores de grupo. En primero de primaria, Vilma Bernal, quien nos enseñó a leer y a escribir. Yo aprendí a leer y a escribir gracias a Vilma y gracias a mi papá, y eso siempre se lo voy a agradecer a ella. En segundo, Fanny Pinilla. Fue en 1977 cuando se creó por primera vez la biblioteca infantil en el edificio de la primaria. Después, en tercero, tuvimos a Leonor de Pinilla. Leonor era una profesora espectacular. Leonor entraba al salón haciendo cálculo mental. 3 más 5 más 4 menos 7, y teníamos que darle la respuesta. Y esa fue una forma increíble, no solamente de mejorar nuestras matemáticas, pero de mejorar en atención, del punto de desarrollo infantil. Hoy, como pediatra y como especialista en desarrollo infantil, aprecio mucho lo que hicieron muchos de nuestros profesores, incluyendo Leonor de Pinilla. Con Leonor también me acuerdo que hicimos la primera polla para el Mundial del 78. Con Leonor jugábamos cabeza y cola. Es decir, Leonor fue una profesora espectacular, como muchos de todos los profesores que tuvimos en el moderno, y a quien siempre les estaré eternamente agradecido por toda la formación que nos dieron. En cuarto tuvimos a Clarines Riveros, una profesora también fantástica en geografía y directora de grupo. En quinto, Marilena Fresneda. De Marilena recuerdo mucho que nos enseñó que el único nombre de un colombiano que figura en el Arco de Triunfo en París, en Francia, es el de Francisco de Miranda. María Elena fue profesora nuestra de historia, y justamente fue en ese año, en 1980, cuando se creó el Pichón. La verdad no estoy seguro si yo fui director del Pichón o no, pero sí recuerdo haber contribuido arduamente al Pichón, porque, como van a ver durante mi carrera, además de la medicina, además de la pediatría, una de mis grandes aficiones ha sido el escribir, y desde 1980, cuando tenía 10 años en el Pichón, ahí estábamos escribiendo. Entramos a bachillerato y tuvimos o tenemos el gran recuerdo y el gran aprecio por Miriam. Miriam, hasta donde tengo entendido, sigue en el colegio, o si no, estuvo en el colegio hasta hace muy poco, y Miriam fue para nosotros una profesora espectacular, nos enseñaba historia. De Miriam recuerdo los ficheros que hicimos, de Miriam recuerdo las maquetas que hicimos, unos trabajos increíbles, y como decía anteriormente, tanto a ella como a todos los demás profesores del colegio siempre le estaré muy agradecido. En primero de bachillerato, sexto grado, fue Alberto Gerardino. Alberto también es otro profesor, el profesor Gerardino, alguien quien estimaré muchísimo, muchísimo, muchísimo. Él nos enseñó el gusto, el amor por la lectura. A punta de canciones, leer es un placer, y a punta de leer nos enseñó ese gusto. Con él leímos Momo, con él leímos el primer libro en mi vida que yo leí de Gabriel García Márquez, La Hojarasca. Es decir, Gerardino fue un profesor espectacular, y con él también tuvimos una excursión increíble que más adelante hablaré. En segundo de bachillerato, séptimo grado, tuvimos al profesor Yepes. Sé que Tito de Irizarry, no sé si nos está escuchando, él le tiene un gran aprecio al profesor Yepes. Antes de que el profesor Yepes estuviera encargado de la parte de media en el colegio, fue director de grupo y fue nuestro director de grupo en segundo bachillerato, profesor de religión. En tercero bachillerato tuvimos al profesor Rigoberto Prieto. El profesor Prieto, un personaje de esos cachacos que se vestía siempre con chaleco, con corbata, con sus términos muy rolos, que lo hacía a uno temblar. El profesor Prieto le decía a uno, por favor conjugue, no, ni siquiera por favor, conjugue
el pretérito pluscuamperfecto del verbo haber, y uno temblaba y tiritaba porque era de las cosas más difíciles que había, y siempre recordaremos al profesor Prieto con, además, sus gestos que le hacía físicos, tiene cero, se me va a salir, una persona increíble. Cuando nosotros llegamos a tercero bachillerato, el profesor Prieto ya no hacía excursiones, y durante muchos años no había hecho excursiones, y un compañero nuestro, su escun, lo convenció de que nos acompañara. Y ahorita que hablo de las excursiones, voy a contarles más de la excursión a la que nos acompañó. Fue al noroccidente colombiano, fuimos a Coveñas, y era increíble ver al profesor Prieto en la costa, en Coveñas, de vestido de paño, con su chaleco, con su corbata, en fin. Ese fue un viaje increíble y que jamás lo olvidaré. Tuvimos también en ese viaje la oportunidad de visitar Monpós, también unas memorias increíbles. En cuarto tuvimos a Maximiliano Hernández, un profesor de matemática increíble. Y en quinto tuvimos a Nelson, Nelson, el esposo de Miriam. De hecho, se me olvida también de los recuerdos que tengo de preparatorio con Miriam. Fue nuestra primera miniteca, que nos la ganábamos a punta de avisos para el aguilucho. Y con Nelson, pues las matemáticas, y además también como director de excursión, una cosa increíble. Con Nelson hicimos una cosa que hasta donde yo sé, fuimos el primer grupo en hacer, lo que fue irnos caminando desde las entradas de la sierra hasta Ciudad Perdida. Fueron una semana en total donde fuimos caminando, y fuimos caminando, si no fue con los guías originales de la expedición de Ciudad Perdida, con los miembros de la familia, los guías de esa familia, Frankie Ruiz. Hay unos libros escritos sobre Ciudad Perdida, y fue una excursión increíble donde estuvimos expuestos a culebras, a una cantidad de cosas increíbles. Llevábamos suero antiofídico, pero el suero antiofídico yo no creo que sirviera porque no creo que lleváramos algún tipo de refrigeración. Y finalmente en sexto de bachillerato tuvimos el grato placer de tener al profesor Quiroga, don Guillermo, una persona espectacular desde el punto de disciplina, desde el punto de vista de educación. Las clases de historia con él eran una delicia. Él le contaba la historia a uno como contándole un cuento, como contándole una novena, y uno se entretenía escuchando los cuentos de Páez y de Bolívar. En fin, don Guillermo, una persona espectacular a quien siempre le estaré muy agradecido. Otros profesores que no fueron profesores nuestros, necesariamente directores de curso, y a quien quiero mencionar, repito nuevamente, es muy probable que muchos se me escapen y me disculpo por eso, pero estos fueron los que se me vinieron a la cabeza, y de hecho también debo reconocer que no fui yo solo el que me ayudó a poner esta lista, sino pedí el favor de que alguien me ayudara porque no me acordaba muy bien. Pero, por ejemplo, Isabelita, recuerdo Isabelita, los libros de geografía, esos libros eran un tesoro. Los libros de geografía sobre el Distrito Especial de Bogotá, sobre Cundinamarca, los municipios aledaños, algo espectacular. Leonor Rosso, nuestra directora de primaria, Carmencita Casas, quien nos preparó para la primera comunión, Nora y Marta Figueroa, a quien siempre les tendré un cariño muy especial porque fueron las que nos introdujeron la música, nos enseñaron a tocar flauta, a mí personalmente a tocar guitarra, y fue una relación de maestro-alumno que siguió no solamente durante la primaria, sino durante todo el bachillerato. María Rosario Peña no fue directora de grupo nuestro, pero ella nos enseñó muchas clases, y ella tenía una forma muy particular de enseñar, y era a partir de la dialéctica. Ella nos hacía preguntas y nos hacía pensar. Tal vez de las primeras veces que yo pensé críticamente fue con María Rosario, una profesora increíble. El profesor Leal, muchos de ustedes saben el cariño que yo lo tengo. Él fue el director del grupo, él fue del coro, él fue quien nos invitó a ser parte del coro desde que estábamos en primaria y después en bachillerato, y el coro en bachillerato fue algo muy especial, y ya más adelante les contaré. Y hasta hace poco tuvimos la fortuna de tener al profesor Leal y de tener al profesor Leal como director de nuestro coro, y de nuevo otra persona que siempre le tendré mucho cariño. El padre Luis Carlos Mantilla, que fue el párroco de la capilla durante muchos años, y además el profesor de religión, y con quien tuvimos nuestros ejercicios espirituales en sexto bachillerato. Álvaro Cortés, quien tengo entendido posteriormente fue rector del Sabio Caldas. Con él aprendimos mucho de justicia social, de sensibilidad social, y es algo de lo que vamos a hablar durante esta presentación más adelante cuando les cuente lo que he estado haciendo acá en la ciudad de Pittsburgh. Over Quintero, nuestro profesor de biología. Over nos enseñó genética. Con él fue la primera persona que yo escuché sobre genética. Con Over vimos, si mal no recuerdo, Cosmos, la serie de Cosmos, que era increíble. Con Over también hicimos cultivos hidropónicos de Freijoa. Y Over, como muchos otros profesores en esta lista, si bien han sido reconocidos por la parte pedagógica en el colegio y en muchos otros colegios, muchos de ellos, incluyendo Over, incluyendo el profesor Obonaga, el profesor Pérez, Álvaro Corral, el profesor Cardona,
han sido destacadísimos a nivel universitario, teniendo doctorados, siendo, directores de facultad, en fin. El profesor Jauregui, profesor de filosofía, de historia, también una persona espectacular. Mencionaba que muchos de ellos han sido reconocidos y han sido reconocidos porque muchos de ellos son y fueron y son los autores del libro. Uno dice acá en Estados Unidos que yo estudié con el autor del libro. Yo estudié con los autores del libro Matemáticas, el profesor Pérez, el profesor Abonagas. Óscar Zárate también fue un profesor de matemáticas muy bueno y de él recuerdo algunas enseñanzas que nos daba, tal vez sin proponérselo, pero yo me acuerdo que en esa época a muchos nos gustaba pintar en los libros y cogíamos esferos y le poníamos barba, los próceres y bigote y no nos parecía nada del otro mundo. Y me acuerdo un día que llegó el profesor Zárate y nos dice, muy bonito ustedes como cuidan sus libros, maestro, yo también hago rayones. Y fue la primera vez, estábamos en primero de bachillerato, cuando me di cuenta lo valioso que era cuidar un libro, que un libro se debía tratar como algo sagrado, con mucho cuidado. Ya mencioné al profesor Obonaga, otros de los autores de libros de matemáticas, el profesor Cardona de física y de filosofía, también espectacular, quien hoy en día es profesor universitario, igual que Álvaro Corral. Gabriel Triana Beltrán, un personaje característico, nos enseñó química, de él recuerdo la letra perfecta que hacía en el tablero con la tiza, uno entraba y eso era una obra de arte, ver a Gabriel Triana escribir las fórmulas, a don Gabriel, las fórmulas en el tablero. Pedro Daza, originario de Chile, nos dictó la materia de comportamiento y salud y en cierta forma muchas de las cosas que terminé haciendo en medicina tienen su base en las clases de biología de Or Quintero y de comportamiento y salud de Pedro Daza. Y finalmente, pues, Pompilio Iriarte. De Pompilio Iriarte no hay nada que decir. Yo creo que todos los exalumnos lo conocemos, el poeta por ejemplar. Y esta es una foto que encontré, de hecho muchas de las fotos que voy a compartir hoy están en la página del colegio. Los invito, si no han visitado la página del colegio y si no han visitado el archivo digital, vale la pena visitarlo año por año porque son fotos increíbles que traen muchos recuerdos. Esta foto es de nuestra época cuando Germán Peña era el rector del colegio, tal vez fue cuando Mario Galofre estuvo en los Estados Unidos y muchos de los profesores que mencioné están acá. De hecho, también hay muchos profesores y muchas personas que no mencioné que también merecen mucho crédito. Margarita de Gómez, Leonor de Pinilla, Betty de Salá, en fin, sé que se me escapan muchos, me disculpo. Si hay personas que no he mencionado, me disculpo, pero como les decía, quiero que esta presentación sea un tributo de agradecimiento a todos nuestros profesores, a todo el personal del colegio, porque gracias a ellos somos quienes somos hoy en día. Ahorita estoy viendo a María Gabriela que nos enseñaba la clase de dibujo. Bueno, en fin, unas memorias, unos recuerdos y un agradecimiento infinito para todos ellos. Y en continuación, recordando estos memorias del colegio, cuando vi esta foto del Fernández Madrid, dije, tengo que tenerla porque tal vez nosotros fuimos de los últimos que tuvimos el privilegio de asistir al Fernández Madrid. Como les decía, quedaba en el segundo piso del edificio principal, donde hoy queda la Biblioteca de los Fundadores, y ahí vimos infinidad de obras de teatro, musicales, grupos de rock. Ahí recuerdo se desarrollaba el Festival de Teatro, si no estoy mal, Agustín Nieto Caballero. Cuando estábamos en preparatorio, el director del Comité Cultural era Cabal, que hoy en día es un ortopedista, y me acuerdo con Cabal rogándole que por favor nos vendiera boletas para entrar al Festival de Teatro, porque eran unas obras espectaculares. Especialmente recuerdo una que puso el Moderno. Esto fueron los bachilleres de 1981, que era Sancho Panza, gobernador de la ínsula de Barataria. Una obra increíble, si mal no recuerdo, Sancho Panza era cano, algo del otro mundo. Ojalá tuviéramos videos de esas obras de teatro porque de verdad que eran obras maestras. El prof participó en muchas de esas obras de teatro. Esta foto también es de ese archivo visual que se encuentra en la página del colegio. Es de los laboratorios de química, no es nuestro grupo. Si mal no recuerdo, y ahí reconozco a Santa María, reconozco a Mora, que estaban en la promoción del 85, si mal no estoy, pero quise incluir esta foto fue por, obviamente, don Gabriel, y porque estos fueron los laboratorios de química que nos tocó. Así lo recuerdo, eran así, verdes con este mantel negro, en fin. Estos fueron los laboratorios de química que nos tocó a nosotros en el edificio de la facultad, en el segundo piso. Obviamente una charla sobre el colegio no puede dejarse pasar si no se habla de las excursiones, y tuvimos unas excursiones increíbles. En preparatorio con Miriam fuimos al Pantano de Vargas, a Boyacá. En primero de bachillerato fuimos a Santander con Alberto Gerardino, increíble como director de grupo, increíble como director de excursión en el Cañón del Chicamocha. En segundo de bachillerato fuimos al Nevado del Ruiz, y con el Nevado del Ruiz tengo una
anécdota muy interesante, y es que esto ocurrió antes de la tragedia de Armero, antes de que el Nevado se hubiera derretido, y en esa época había un refugio que creo que posteriormente se volvió a construir, pero en esa época ese refugio que existía fue destruido por la tragedia del Nevado del Ruiz y de Armero en 1986. Estamos hablando de 1983, había este refugio. Nosotros llegamos a Manizales, tratamos de subir, no se podía, llevábamos uno de estos buses de Flota Águila, nos quedamos en Manizales durante el día, almorzamos y decidimos subir al Nevado ya tarde, como a las 3 o 4 de la tarde, al punto que cuando llegamos a la hora, al refugio del Nevado, ya era hora prácticamente de dormir. Muy amablemente en ese refugio nos dejaron quedarnos en la guardilla, nos quedamos, todos los del curso éramos como 30 en los sleeping bags, y pues creo que tenemos el orgullo de decir que fuimos de los pocos que pudimos quedarnos en ese refugio y que nos hemos quedado la noche entera en el Nevado del Ruiz. Al día siguiente salimos a visitarlos, muchos se enfermaron de soroche, pero fue una experiencia increíble y unas memorias increíbles. Ya había mencionado este viaje que hicimos en tercero de bachillerato, esta excursión al noroccidente colombiano, a Coellas, a Cerro Matoso. En cuarto, de esta no puedo hablar porque desafortunadamente fue la única excursión que me perdí, y fue la excursión que hicieron con Maximiliano Hernández, mi curso, al llano, y me la perdí porque precisamente estaba acá en Estados Unidos, pero tengo entendido que fue algo espectacular ese viaje al llano. En quinto bachillerato, había mencionado ya, en grado décimo, con Nelson, fuimos a Ciudad Perdida, increíble el caminar esa trayectoria a pie en Ciudad Perdida, una semana entera caminando, llevando en las morrales la comida, varios kilos de comida llevándolos. Cuando llegamos a Ciudad Perdida también creo que hemos sido los pocos que podemos darnos el gusto de decir que hemos pasado la noche en Ciudad Perdida, pasamos la noche en Ciudad Perdida, y esa noche a Diego Villaveses, que hoy en día vive en Australia, lo picó un alacrán, y nosotros no habíamos llevado, no creo que hubiéramos llevado un botiquín serio, y en realidad la persona que ofrecía los primeros auxilios del grupo éramos tal vez yo y Carrizosa, que éramos los que teníamos papás médicos, y el pobre Diego yo creo que entró en shock, y esa noche tuvo fiebre, y creo que deliró, y de milagro no le pasó nada porque en realidad no teníamos nada que ofrecerle para la picadura de alacrán, pero Diego sobrevivió y fue algo también para contar después. Y la última excursión, tal vez de las mejores que hicimos, fue la excursión a La Guajira. Era tradición en esa época que los de sexto de bachillerato se iban en jeeps a La Guajira. Ese año estaba cuestionado por muchas razones, entre otras el si iba a haber suficientes jeeps, y nos fuimos hasta La Guajira, llegando al Cabo de la Vela, llegando al Cerrejón, de ahí ir a Nazaret. La ida a Nazaret fue algo increíble. En Nazaret es uno de los puntos más norte de Colombia, junto con Punta Gallinas, creo, si no mal no estoy, pero ahí no hay carretera, ahí es el desierto completamente, y la forma de viajar es con un guía que va siguiendo las huellas por donde han pasado anteriormente otros vehículos, y eso lo hicimos en horas de la noche. El poder llegar a Nazaret fue increíble. Mientras todos estábamos en Nazaret, un grupo pequeño fue al consulado de Venezuela en Maracaibo a pedir permiso para que pudiéramos viajar a Maracaibo. Yo nunca había manejado por carretera, tenía una foto mía, y debido a eso terminé manejando por carretera por primera vez en carreteras venezolanas, el carro de Arellano, que era una camioneta, creo que si no estoy mal es esta que está acá, y después de Nazaret volvimos al Cabo de la Vela, y de ahí pasamos por La Guajira a Venezuela. Entramos por Maicao, después fuimos a Maracaibo, estuvimos, si mal no estoy, una noche en Maracaibo, y después de Maracaibo bajamos a San Antonio, a San Cristóbal, para regresar a Colombia por Cúcuta y finalmente regresar a Bogotá. Y en esa época la tradición era que, esta es la foto del Cerrejón, perdón, el Cerrejón, muestro esta foto, no sé cómo estará hoy en día, una de las minas, en esa época la mina seguramente más grande de cielo abierto que existía en el mundo, no estoy seguro si es todavía hoy en día, y no sé si este equipo de maquinaria existe, pero de las cosas que quería mencionar el Cerrejón, he mencionado mucho cómo la justicia social la aprendimos a través de las excursiones, a través del profesor Cortés, a través de muchos profesores, y a través de las excursiones. Recuerdo mucho que uno llegaba al Cerrejón, y cuando uno estaba dentro del compendio del Cerrejón era como estar en Estados Unidos. De hecho, nos invitaron a almorzar, unas máquinas de helados espectaculares, todo increíble. Saliendo del Cerrejón teníamos que colocarle gasolina a los carros. La gasolina era traída de Venezuela. En esa época Venezuela era un emporio. La gasolina la vendían por octanaje, uno tenía que decir qué tipo de octanaje quería para el carro, pero no había bombas de gasolina, eran puras canecas de gasolina, y había que pipetear la gasolina. Y si mal no recuerdo, Nicolás Reyes estaba bombeando la gasolina con la boca, pipeteando, y se le vino la gasolina y le cayó la gasolina en la boca y en la cara,
Y esto fue pasando la reja del Cerrejón. De un lado estaba el Cerrejón, donde estaban todas las comodidades, el agua, la electricidad, lo que les describía. Del otro lado estábamos nosotros con las canecas de gasolina. No había agua en el Cerrejón. En La Guajira no había agua. No sé si hoy en día hay agua, pero en esa época no había agua. El pobre Reyes, yo no sé cómo hizo con el sabor de gasolina en su boca, con la gasolina en la cara. Por fortuna no pasó a mayores, pero también un poquito de conciencia social, donde descubrimos que muchos de los puntos de Colombia no tenían servicios esenciales, a pesar de que a unos pocos metros sí los había. Y como mencionaba, era tradición en esa época que llegando a la excursión de La Guajira, lo que se hacía era que se daba una vuelta a la raqueta. Esta es la foto llegando de nosotros a la vuelta a la raqueta, y hay otra foto ya enfrente del edificio principal. Otro punto que no puedo dejar pasar sin mencionar es la banda de guerra. Yo entré a la banda de guerra en segundo de bachillerato, pasé por todos los instrumentos, toqué bala, toqué platillos, toqué caja, tambor, redoblante y finalmente granadera, y fue algo muy especial. Tuve, de los que recuerdo, jefes de banda increíbles, especialmente los dos PAES en el 85 y en el 86 que ganaron los concursos de banda. Vi en estos días que hicieron una reunión sobre la historia de las bandas. Mucho antes de que hubiera la Batuta de Plata había concurso de bandas que fueron creados por uno de los PAES en el 85 y en el 86, y después en el 87 con Ignacio Piñeros. Y esta es una de las fotos con la que hicimos el corbatín, con la que en ese año ganamos el concurso de bandas. Había mencionado al profesor Leal y obviamente el coro fue increíble. Con el coro estuvimos con varios de los compañeros, con Acuña, con Lleras, con Uribe, con Limongi, con Ronderos, con Riaño, con Rueda, con Arango, y fue algo muy especial que durante muchos años seguimos. Cantábamos las misas en el colegio, pero además teníamos un coro especial donde cantábamos matrimonios, y fue algo que transcurrió a través de los años, porque si bien cantamos en el coro en el 85, en el 86, en el 87, después esto sirvió para que en el año 86 y en el 87 cantáramos la misa de graduación con la Orquesta Sinfónica Juvenil, y de hecho esto fue uno de los pasos incipientes para que en la celebración de los 100 años del colegio cantuviéramos el coro Las 100 Voces. Yo me acuerdo que cuando celebramos 25 años de graduados, el profesor Leal se me acercó y me dijo: a mí me gustaría mucho reunir de nuevo al coro y cantar para los 100 años del colegio, y de ahí salió la iniciativa de los 100 años, en la que Tito nos apoyó y mucha gente nos apoyó, y tuvimos pues la ayuda de muchas personas. Repito, me disculpo si se me olvidan nombres acá, pero fue algo increíble poder cantar con instrumentación y cantar en los 100 años del colegio. Esta foto es más reciente, obviamente, es del año 2014, cuando el colegio celebró los 100 años. Y acá hay otra foto en las mismas donde estoy yo cantando. Fue una experiencia muy increíble porque yo tenía que practicar virtualmente para poder participar del coro, y así lo hicimos, y fue una misa increíble en la celebración de los 100 años. Mencionaba el coro, y el coro hay que mencionarlo en el contexto de la Capilla de los Santos Apóstoles. Y he hecho mucho énfasis en que mi trabajo tiene que ver con justicia social y con trabajar con los menos favorecidos. Y qué mejor ejemplo que Monseñor Emilio de Brigar, la fundación y todo lo que se ha hecho en el colegio. Y esta placa, no sé si muchos de ustedes la recuerden o si la han visto. De nuevo le agradezco a Luisa Fernanda por haber tomado esta foto. Está en la nave occidental de la Capilla de los Santos Apóstoles. La colocaron cuando el doctorcito murió, cuando Monseñor Emilio Brigar murió en 1986, y la cuota que tiene la placa es increíble. Pasó por el mundo haciendo el bien. Yo recuerdo hablando con Mauricio Rueda Belts lo mucho que significa esto. Con Mauricio decíamos: hombre, qué chévere que el día que nos toque irnos, la gente diga eso de nosotros. Pasamos por el mundo haciendo el bien. Y ese ha sido en cierta forma el lema que me ha guiado en mi vida, y que estoy seguro guía a muchos otros gimnasianos, y que tal vez fue el lema de Monseñor Emilio Vergar: pasar por el mundo haciendo el bien. Luego, ojalá estemos cumpliendo esto. Obviamente, de nuevo, no podemos dejar de hablar del colegio sin hablar del Aguilucho. En el año 87 tuve la fortuna de dirigir el Aguilucho con Mauricio Rueda y con Germán Riaño Mendoza, y puede que esté equivocado en esto, pero fue uno de los primeros aguiluchos que se hicieron con un alto porcentaje en color. Uribe tomó las fotos en la noche con reflectores. Fueron dos publicaciones de las cuales hoy en día, muchos años después, más de 30 años después, me siento muy orgulloso de estas publicaciones. Justamente fue cuando el Aguilucho cumplía 60 años de fundado, por Eduardo Caballero Calderón. Entonces llegamos a sexto bachillerato, nos graduamos. Esta es la foto del curso y esta es la foto de la promoción con don Guillermo, con Mario Galofre. Y de ahí esta foto fue cuando celebramos los 25 años. Ya está, aquí está el rector Gómez Kuzner, que muy amablemente nos
nos dio acogida cuando celebramos los 25 años en el año 2012. Y de ahí, del colegio, pasé a la Javeriana, donde estudié medicina. Esta es la foto de la Biblioteca Arango y la foto de San Ignacio. Fueron 6 años en San Ignacio, donde estudiamos muy fuerte, desveladas. De hecho, entrar a la universidad no era fácil en esa época. Para medicina nos presentábamos 2000 y aceptaban solamente 70, pero yo me siento muy orgulloso de haber entrado a la facultad. Me acuerdo que, de hecho, durante la entrevista, el hoy rector de la Javeriana, el padre Jorge Humberto Peláez, en esa época era el decano de la Facultad de Medicina, me preguntó sobre mis experiencias en el moderno en la entrevista para entrar a medicina. Y en 1994 me gradué como médico de la Universidad Javeriana. Y acá está la foto. Como decía, esta presentación es para rendir homenaje a todos aquellos que han contribuido a mi formación. Obviamente mis profesores en el moderno, mis profesores en la Javeriana, pero especialmente a mis papás. Acá está mi mamá recibiendo el diploma de médico. En la Javeriana hay una tradición que cuando uno es médico, cuando el papá es médico, el papá recibe el diploma y el papá le entrega el diploma al hijo. Entonces acá está mi mamá recibiendo el diploma de médico y después pues me daría el diploma a mí, y uno de los momentos más orgullosos de mi vida cuando me gradué como médico en 1994. Después de haberme graduado como médico, venía el año de servicio social obligatorio y tuve la fortuna de prestarlo como profesor, como instructor de ciencias fisiológicas y farmacológicas en el departamento de ciencias fisiológicas. Y este departamento fue un departamento que siempre estuvo y aún hoy en día está a la vanguardia de la medicina en Colombia. Utilizamos estos polígrafos de Gras y estos polígrafos se utilizaban de manera de educación y para hacer experimentos y experimentos en órgano aislado y con animales, pero también estos polígrafos fueron los que se utilizaron por primera vez, no sé si hoy en día se están utilizando para hacer pruebas clínicas en San Ignacio. Hasta donde tengo entendido, el Hospital San Ignacio fue de los primeros hospitales que hicieron pruebas de manometría esofágica en gastroenterología, y este mismo tipo de polígrafo se utilizó en la unidad de neurología para hacer los primeros estudios de sueño. Yo fui de los primeros que participé en la creación de estos laboratorios de estudios de sueño en San Ignacio. Yo trabajaba como médico ayudando en las noches mientras se realizaban los primeros estudios y mientras el laboratorio de sueño comenzaba. Esto fue del año 94-95 y en esta misma época fue cuando comencé a pensar que sí me hubiera gustado, sí me gustaría salir del país para profundizar mis estudios, y comencé a mirar en la opción de, por ejemplo, hacer algún tipo de especialización en farmacología. La pediatría me ha gustado mucho durante la carrera de medicina, durante el internado, y aquí fueron cuando se comenzaron a presentar mis primeras ideas de salir del país. Sin embargo, antes de salir del país, hice mi residencia en pediatría en 3 hospitales. El programa era el programa de San Ignacio, la Javeriana. Tenía 3 hospitales: el Hospital San Ignacio, la Clínica Infantil CAFAM y la Clínica Infantil con Subsidio. Esto fue de 1995 a 1998, y durante el último año tuve el honor de ser jefe de residentes del programa de residencia de pediatría. Ya cuando terminó el programa de residencia de pediatría, la Universidad de Pittsburgh, tuve la fortuna que me extendió el ofrecimiento de venirme como instructor visitante a farmacología clínica, y por estar precisamente acá en Pittsburgh no pude estar durante el grado de pediatría, pero mis papás recibieron el diploma en mi nombre, y de nuevo es una forma de agradecerles a mis papás por todos los sacrificios que hicieron por nosotros, por la educación que nos dieron, por haber escogido el moderno como el colegio que me formó, por haber escogido la Javeriana como la universidad que me formó como médico, y por ejemplo el ejemplo que nos dieron, la fe en Dios, en fin, muchas cosas que aprendí de ellos. De hecho, el ejemplo de siempre estar pensando en los menos favorecidos, en aquellas personas que necesitan más de nuestra ayuda. Entonces, como les decía, fue en ese año de 1998, cuando terminé pediatría, que me vine para Pittsburgh. Pittsburgh es conocido como el Golden Triangle, y acá está la explicación de por qué el Golden Triangle. Pittsburgh está sentado en un delta de 3 ríos. A mano derecha de su pantalla ustedes ven el río Monongahela, estos son nombres indígenas. A mano izquierda ustedes ven el río Allegheny, y los 2 ríos confluyen en el point, en el centro de Pittsburgh, para formar el río Ohio, que es uno de los ríos más importantes en los Estados Unidos, y el río Ohio es uno de los principales tributarios del río Mississippi. Luego, en teoría, uno podría subirse en un barco acá en Pittsburgh, ir por el Allegheny, Monongahela al Ohio, del Ohio ir a Mississippi, del Mississippi ir al Golfo, y como digo, en teoría uno podría ir en barco de Pittsburgh a Colombia a través del Golfo de México. Esta es la ciudad. La ciudad es una ciudad muy interesante, es una ciudad muy antigua. En esta ciudad falleció, ahora que estamos hablando de la pandemia, durante la influencia española, el hijo de Marco Fidel Suárez. Marco Fidel Suárez fue el presidente de Colombia que fue destituido por el Congreso por haberse hecho un autopréstamo,
Y la historia de Marco Fidel Suárez es muy triste porque él era de una familia muy humilde y se hizo un autopréstamo para pagar el traslado del cuerpo de su hijo de la ciudad de Pittsburgh a Colombia, que había fallecido por la influenza española, que fue la pandemia que afectó al mundo en los años de 1910-1918. Este, como les decía, es el centro de Pittsburgh, es downtown. Hay un parque que se llama Poindexter Park, acá hay una fuente que muy frecuentemente tienen, iluminan en Navidad, un árbol de Navidad muy bonito. Y acá no sé si alcanzan a ver, es como los blueprints, los cimientos de lo que anteriormente fue lo que se llamaba el Fort Pitt Tunnel, el Fort Pitt, I'm sorry, el fuerte de Pitt, que fue uno de los principales enclaves que fue cambio de manos durante muchas épocas. Primero fueron los franceses, después los ingleses, después de nuevo los franceses. Y Pittsburgh fue también central en la guerra indio-francesa contra los ingleses y fue uno de los inicios de la independencia de los Estados Unidos. De hecho, Pittsburgh llegó a George Washington antes de que fuera general de las tropas americanas. Creo que en esa época era solo coronel. Acá está downtown, están muchos de los edificios. Acá en la parte de atrás, ahora les voy a mostrar, está la ciudadela universitaria que se encuentra en un barrio de la ciudad de Pittsburgh que se llama Oakland. Esta es otra mirada de Pittsburgh, del Point Park, de los tres ríos, el Allegheny, el Monongahela y el Ohio, los diferentes edificios. Muchos de ustedes reconocerán Pittsburgh porque es utilizado en muchas de las películas, bien sea diciendo que es Pittsburgh o bien sea diciendo que es otras ciudades. De las películas que se han filmado acá está El silencio de los inocentes, Flashdance, Inspector Gadget y películas mucho más recientes. Bueno, entonces esta es la ciudad de Pittsburgh. Pittsburgh tiene al lado un monte que se llama Mount Washington, que me acordó mucho de Monserrate, aunque hay que guardar las proporciones. Monserrate está por encima de 3.000 metros de altura. Mount Washington tendrá en lo mejor unos 300, 400 metros de altura, pero tiene estas carritos, en inglés los llaman inclines, que me recordaron mucho los funiculares de Monserrate en Bogotá. Y este es el barrio que les decía anteriormente. Entonces ahora acá tenemos en el fondo el centro de la ciudad de Pittsburgh, downtown Pittsburgh, los ríos están acá al fondo, pero este es el barrio donde se encuentran las universidades. Y en Pittsburgh se encuentran una de las universidades, varias de las universidades más importantes a nivel nacional e internacional. Está la Universidad de Pittsburgh, ranqueada entre las más importantes a nivel médico. Está Carnegie Mellon University, una de las universidades más importantes a nivel tecnológico, que han sacado varios Nobel Prize. En la Universidad de Pittsburgh y en el centro médico se han hecho varios trasplantes. Son líderes en trasplantes. Muchos de los médicos que hoy en día hacen trasplantes en Colombia, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, han sido entrenados en la Universidad de Pittsburgh. La Universidad de Pittsburgh tiene este edificio que es la Catedral del Conocimiento. Es el segundo edificio más alto en una institución educativa después de la Universidad de Moscú. Es un edificio gótico y si algún día alguno de ustedes tiene la oportunidad de visitar Pittsburgh, acá bienvenidos. Vale la pena visitar la Catedral del Conocimiento. Este es Heinz Chapel. Heinz Chapel tiene el nombre Heinz. La familia Heinz es originaria de Pittsburgh y Heinz, ustedes lo recordarán, Teresa Heinz fue la esposa de John Kerry, que fue uno de los candidatos presidenciales en Estados Unidos hace muchos años. Su primer esposo fue el senador Heinz, que era de Pittsburgh, y Heinz también es el nombre de la salsa de tomate muy famosa acá en Estados Unidos. Acá está el Patterson Event, donde juegan básquet, y el complejo hospitalario, que son varios hospitales entrelazados por diferentes túneles y diferentes puentes. Este es uno de los hospitales principales. UPMC es University of Pittsburgh Medical Center, el centro médico de la Universidad de Pittsburgh. Uno de sus hospitales principales es Presbyterian, tiene un hospital especializado en oídos y oftalmología, otorrinolaringología, oftalmología, y está el Children's Hospital. Este es el hospital de niños. Este es un hospital relativamente nuevo, se creó en el 2009. Antes del 2009 existía otro edificio que era el Children's en el sector de Oakland. Este hospital ha sido rankeado entre los 10 primeros a nivel de los Estados Unidos y a nivel mundial. Son famosos por los trasplantes que se hacen trasplantes multiviscerales, es decir, que trasplantan al mismo tiempo en un niño corazón, pulmones, riñones, intestino delgado, y como les decía, es un hospital que ha sido reconocido a nivel nacional e internacional por todas las cosas que han hecho. Luego me siento muy orgulloso de ser parte del hospital. Después de haber completado mis estudios en farmacología clínica, terminé repitiendo la residencia para poder continuar trabajando acá en Pittsburgh. Debía hacer mi residencia en pediatría, luego hice la residencia en pediatría en el Children's Hospital de Pittsburgh. También fui muy afortunado al poder sido seleccionado para este programa. Es un programa muy competitivo, no entran muchos médicos extranjeros, pero tuve la fortuna de entrar. Y después de haber completado la residencia, hice mi subespecialización en crecimiento y desarrollo, Developmental Behavioral Pediatrics, y desde el 2008 estoy vinculado como profesor, inicialmente profesor asistente, ahora profesor asociado.
de la Universidad de Pittsburgh, de la Facultad de Medicina y del Hospital de Niños, el Children's Hospital de Pittsburgh. A continuación voy a hablar un poquito de lo que hago acá y del programa que creé. Para muchos de ustedes esto no es sorpresa, es el número de países que habitantes de mayor habla en español. El país que tiene mayor habitantes en habla en español es México, y estos datos no son muy recientes, son del 2008, luego han cambiado, seguido a Colombia. Colombia y Estados Unidos están compitiendo cuáles son los países que tienen, el país que tiene más habitantes de habla en español, pero como ustedes pueden ver hay una gran cantidad de países a nivel mundial que habla español, no solamente en Latinoamérica, pero también en África. Recientemente, coincidencialmente, hay unos pacientes de Guinea Ecuatorial acá en Pittsburgh, que el idioma principal que hablan es el español. En Estados Unidos somos cerca de 60 millones de latinos. Estos son datos del 2018, y estas son pirámides demográficas donde se encuentra el porcentaje de la población y las edades, y como pueden ver ustedes acá, los latinos tenemos a ser una población más joven. Eso tiene que ver con el hecho de que uno tiende a migrar o emigrar cuando es más joven, y también por las tasas de natalidad. La población en general, la mayoría de la población es una población más bien mayor, menos joven, y estos son lo que acá llaman los baby boomers, que son los que nacieron después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día están entre los 50 y los 70 años. Esos son los baby boomers, y es la mayor parte de la población en general en los Estados Unidos en comparación con la población latina, que es una población joven. Y obviamente eso es un segmento de mayor interés para aquellos como nosotros, como yo, que trabajamos con población infantil. Esta es la ciudad de Pittsburgh, el sureste de Pensilvania. La población latina tiene unas características específicas. La mayoría no son mexicanos o cubanos o puertorriqueños como pasa en muchas otras partes de Estados Unidos. Durante muchos años la mayoría éramos centro y suramericanos, colombianos, venezolanos, argentinos. No tenemos un barrio específico donde la gente vive, diferente a lo que uno ve, por ejemplo, en Miami, que uno escucha de Little Havana, o en Nueva York, que uno oye de Queens o en Jackson Heights. Y lo otro es que la población latina en el suroeste de Pensilvania y en Pittsburgh en general tiende a tener mayor nivel de educación, mayores años de educación en cuanto a secundaria, estudios de universidad, en comparación con el resto de la población. Sin embargo, el ingreso es muy similar al de otras poblaciones latinas, que es por debajo del ingreso medio de la población. Entonces, trabajar con esta población para mí ha sido una pasión, y ha sido lo que me ha interesado, y es que trabajar con la población latina es que los latinos en general tenemos algunas barreras para tener acceso a la salud, y si esas barreras no se derriban, hay problemas para el acceso a la salud, hay problemas para tener un médico de cabecera, hay problemas para tener cuidado en la continuidad del cuidado, se disminuyen los porcentajes de vacunación. Si el médico y el paciente no hablan el mismo idioma, eso obviamente también va a afectar el acceso a la salud. Luego, en general, yo he enfocado mi trabajo a este punto, que son las barreras al acceso a la salud. En Colombia yo no voy a decir que la salud es perfecta, pero hay cosas de las cuales como colombianos nos debemos sentir muy orgullosos. La Ley 100, con todas las imperfecciones que tiene, con todos los problemas que tiene, la Ley 100 ha dado la posibilidad de que todos los colombianos hoy en día tengan acceso a la salud, tengan un seguro médico. Repito, no estoy diciendo que la salud en Colombia sea perfecta, pero por lo menos todo el mundo tiene derecho a tener seguro médico, tener acceso a la salud. Y si incluso alguien no tuviera lo que me correspondió a mí cuando estábamos en los años de la Facultad de Medicina, si alguien no tenía recursos, no tenía seguro, había hospitales de caridad. Eso acá en Estados Unidos y en el área donde yo trabajo no existe. Si una persona no tiene seguro médico, automáticamente asumen que debe pagar la tarifa más alta, que es algo irónico. La persona no tiene seguro médico, la persona no tiene seguro de recursos, y inmediatamente le cobran la tarifa más alta. Y eso tiene que ver con el hecho de que hay unas leyes que no prohíben al gobierno federal competir en cuanto a tarifas con otros, entonces automáticamente les cobran más. Y por eso, y por otras muchas razones, los latinos tienen menos acceso a la salud, menos seguros médicos, menos acciones preventivas. Y esto ha generado disparidades en salud. Entonces acá simplemente algunas comparaciones, hay muchas de estas, pero por ejemplo los niños latinos 30% no tienen atención regular, mientras el 16% de los no latinos tienen, 22% no tienen seguro médico. De hecho, los latinos es el segmento de la población que menos tiene seguro médico acá en los Estados Unidos, cerca del 40 y pico por ciento. Ahora les voy a hablar un poquito de coronavirus, de COVID, y esto es de lo que más ha afectado a la población. Luego, en general, si no derribamos estas barreras que afectan el cuidado de la salud, se generan disparidades, y entre las disparidades lo que hemos visto con el coronavirus, con el COVID-19. Los latinos durante esta pandemia han tenido 3 veces mayor riesgo de contraer la enfermedad, 2 veces mayor riesgo de morir. Hay un alto riesgo de contraer y de morir en las comunidades latinas por este coronavirus. Tiene que ver con los trabajos que ejercemos, trabajos en salud, trabajos esenciales, trabajos en restaurantes, trabajos en empresas de comidas.
Los latinos no tienen acceso muchas veces a seguro de desempleo y por eso tienen que continuar trabajando. Las formas en como que las familias conviven. Acá la mayoría de las familias viven en familias nucleares donde están el papá, la mamá y los niños, punto. Las familias latinas tienden a vivir con los abuelos, con los tíos, son familias extendidas. Luego hay muchos riesgos que hacen que los latinos tengamos mayor posibilidad de tener morbilidad y mortalidad por el coronavirus, por el COVID-19. Y lo otro es que problemas de determinantes sociales, como había mencionado, lo del seguro, etcétera. En Estados Unidos, como les había mencionado antes, 18% de la población son latinos, mientras que las muertes por coronavirus han ascendido al 27% siendo latinos. En la ciudad de Nueva York, 29% son latinos, 39% de las muertes por coronavirus son latinos. Entonces, les mencionaba esto porque muchas de las cosas que hemos hecho tienen que ver con derribar estas barreras para el acceso a la salud y tratar de cambiar estas disparidades que se encuentran en el acceso a la salud de los latinos, pero en especial en los latinos, en los niños. Entonces, en el 2002 creé este programa que se llama Salud para Niños. Salud, de hecho, es un acronismo en inglés para una abreviación que es Students, Residents and Latinos United Against Health Disparities. El objetivo del programa es luchar contra las disparidades en salud, reducir disparidades, disminuir el aislamiento social, trabajar con las ciencias comunitarias. Ahorita, por ejemplo, durante el coronavirus estamos poniendo mucho énfasis, es que hay que disminuir el aislamiento social mientras mantenemos el aislamiento físico. La idea es que la gente no se desconecte, la gente siga conectada como lo estamos haciendo a través de este medio, pero obviamente manteniendo distanciamiento físico. Trabajar con agencias comunitarias, permitir obtener información sistemáticamente y, como les contaba, yo tengo una subespecialización en crecimiento y desarrollo y otro de mis intereses. Entonces, el programa fue creado en el 2002, lleva ya 18 años, fue la primera clínica pediátrica bilingüe y bicultural en el suroeste de Pensilvania, lleva, como les decía, ya 18 años y fue creado como un hogar médico. El concepto de hogar médico en inglés es medical home, fue creado por los pediatras y la idea es que todos los niños deben tener no solamente un pediatra donde vayan cuando esté enfermo, pero deben tener un pediatra con el que la familia pueda hablar cada vez que tengan, por ejemplo, problemas del aprendizaje, problemas del desarrollo, problemas emocionales, necesidad de asistir a un especialista, donde se subsanen todas las necesidades que el niño y la familia pueden tener. Luego, ese es el concepto del medical home, un concepto holístico, comprensivo de la atención en salud. La idea es que ofrecemos atención pediátrica primaria en varios sitios, en el hospital de niños, en el centro de atención primaria. Tenemos una unidad móvil de las cuales voy a mostrar unas fotos a continuación y en diferentes sitios alrededor de la ciudad. Y la idea es incrementar la atención en salud, el acceso a la salud y la prevención, dando la autonomía a la comunidad para solucionar sus propios problemas. Este es nuestro centro de atención primaria. Ahí tenemos clínicas los martes en las tardes, los jueves en la mañana, los viernes en la mañana. Tenemos enfermeros y médicas bilingües. Cuando yo comencé, yo era el único, era un trabajo de one man show, era solo yo, pero hoy en día hemos expandido. Nosotros fuimos la primera línea en español telefónica que existió acá en la ciudad de Pittsburgh y hoy en día todavía sigue existiendo. Los pacientes pueden llamar 24 horas al día a este teléfono y en horas de oficina tienen la opción de hablar con alguien en español. Y esta es nuestra unidad móvil. La unidad móvil hemos tenido dos. La primera la utilizamos del año 2001 hasta el año pasado. Fue donada por la Ronald McDonald Charities, tiene 12 metros de largo. Adentro tenemos 2 consultorios, una sala de espera, ya les mostraré fotos adentro. La idea es aumentar el número de consultorios, ayudarnos con las historias clínicas y recibir apoyo con la enfermería y tener un tipo de vacunación que podemos ofrecer de manera gratuita para todos los niños. Esta clínica móvil la llevamos a diferentes sitios, entre otros a la clínica Birmingham, ahora la estamos llevando también a otro sitio que se llama Casa San José, que queda acá en Pittsburgh. En Casa San José estamos yendo todos los martes a la mañana. Esta es la unidad nueva que fue donada también por Ronald McDonald Charities y por el equipo de hockey de los Pingüinos. Yo lo llamo, es un gadget móvil porque este camión uno despicha un botón y sale una parte del camión, se extiende, luego nos da mucho más, aquí se ve la extensión, nos da mucho más espacio para tener más consultorios. Hoy en día tenemos 2 consultorios, tenemos una estación de enfermería, tenemos la sala de espera. Es un sitio increíble, ya les mostraré fotos por dentro. Hacemos muchos trabajos en la comunidad, ferias, eventos. Acá hay un colega mío que es psiquiatra infantil con una de nuestras enfermeras trabajando en la comunidad. Ponemos mucho énfasis en la prevención. Parte de las cosas que nos afectan a los latinos es la falta de movilidad, la falta de ejercicio, la obesidad. En Colombia es muy frecuente ver que la gente toma un balón de fútbol y se va a un parque y juega y no hay ningún problema. Acá en Estados Unidos no es tan frecuente eso. La mayoría de las familias que quieren practicar un deporte siente que tienen que tener algún tipo de liga, participar en algún tipo de equipo especial y usualmente son cosas costosas y usualmente requieren uniformes especiales. Cuando creamos este programa lo creamos
con el equipo de la universidad, del equipo de fútbol de la Universidad de Pittsburgh, y la idea era darles el mensaje que para jugar fútbol, mamá, papá y los niños solo necesitaban tener un parque y una pelota y que jugaran todos juntos, y esa es la idea de que los niños y las familias estén mucho más activas para convertir la obesidad. Acá en la ciudad de Pittsburgh hay este programa que es fantástico, se llama La Promesa de Pittsburgh, ofrece becas para ir a la universidad, siempre y cuando los muchachos ya hayan completado su educación en las escuelas públicas de la ciudad de Pittsburgh. Les dan hasta $40,000 para ir a cualquier universidad que ellos escojan. Universidades privadas, Carnegie Mellon, la Universidad de Pensilvania, Penn State, siempre y cuando mantengan sus grados y mantengan la asistencia a las escuelas. Este es un programa de literatura en el cual a los niños desde los 6 meses les damos libros. Los libros son bilingües. Esta es una colega mía, ella es javeriana de Cali, la doctora Angelelli Isabela Cajiao, ya trabajó conmigo en la Javeriana y después me la traje para acá. Y acá le está leyendo a los niños y a los bebés historias, y la idea es que los niños desde chiquitos, desde los 6 meses, aprendan el gusto por la literatura, por los libros, y si los papás no hablan inglés, mejoren su inglés. Y les voy a mostrar finalmente algunos de los resultados de lo que hemos logrado. En los últimos 18 años, por nuestro programa han pasado cerca de 1,400 niños. Estamos recibiendo aproximadamente unos 50 niños por año nuevos, y esto genera aproximadamente 1,800 de visitas al año, entre visitas que son pagadas por niños con seguro. Nuestra población es una población muy diversa. Tenemos personas que son hijos de profesores de las universidades, de profesionales. Al mismo tiempo tenemos personas cuyos niños no tienen seguro médico. A estos niños les ayudamos a obtener seguro. De hecho, a 150 niños les hemos ayudado a obtener seguro médico. Y hoy en día representamos entre el 4 y el 6% de todas las visitas del centro de atención primaria. El centro de atención primaria es la práctica privada más grande acá en la ciudad de Pittsburgh. Vemos 30,000 visitas al año, y de esas 30,000 visitas al año, entre 4 y 6% es nuestro programa Salud para Niños que creamos hace 18 años. Como les decía, tenemos muchos programas en la comunidad, clases de reanimación cardiopulmonar. Hemos entrenado más de 200 personas en reanimación cardiopulmonar. Ponemos mucho énfasis en prevención de accidentes. Hacemos estas revisiones de asientos desde el 2003. Desde el 2003 hemos hecho 26 eventos, hemos revisado 622 asientos, hemos reemplazado 300 nuevos sin ningún costo para las familias. Tenemos unos técnicos especialistas en que revisan estos asientos, asegurándose que los asientos estén seguros. Y cuando uno hace prevención es muy difícil a veces demostrar que lo que uno está haciendo genera un cambio, pero en este caso lo tuvimos. En el año 2005 había esta familia mexicana que iba para compras de Navidad por esta calle, no a una velocidad muy alta, 25 millas por hora. Habían participado en nuestros eventos. Los papás llevaban sus cinturones de seguridad. Los niños iban en sus asientos para niños en el carro. Este carro venía huyendo de la policía. El conductor fue primero a cuidados intensivos y después a la cárcel porque el pasajero del carro falleció. Entonces fue culpado por homicidio. Y obviamente este carro, la tragedia, pero el carro de la familia mexicana que había asistido a nuestra revisión, aunque la foto no lo demuestra, la camioneta, la minivan, fue pérdida total, pero en esta camioneta ninguno de los niños tuvo ningún accidente, y fue gracias al haber asistido a la revisión de asientos, el llevar sus cinturones de seguridad, le están en los asientos, y de hecho esto fue publicado en uno de los periódicos locales acá en Pittsburgh. Les mencionaba La Promesa de Pittsburgh. Lo que hicimos con ellos fue que trabajamos para que la información llegara, en inglés se llama The Pittsburgh Promise, para que la información llegara en español a los papás, La Promesa de Pittsburgh. Hicimos unas reuniones con los directores de estos programas, con los directores de las escuelas de la ciudad de Pittsburgh y con los papás, y la idea era que los muchachos se motivaran. Y muchos de estos muchachos que ustedes ven acá no son modelos, son pacientes míos que hoy en día son la primera generación de sus familias que se han graduado de universidad y hoy en día son profesionales y están devolviendo a la comunidad. Para mí, uno de mis mayores orgullos es cuando yo tengo uno que fue de mis pacientes y me dice: yo quiero que usted sea el pediatra de mis hijos. Para mí, uno de mis mayores orgullos es cuando yo veo que uno de mis pacientes, niños, hoy en día van a la universidad y se están graduando de universidad, se están graduando de su bachillerato. Luego, ese es un programa del cual nos orgullecemos mucho y nos orgullecemos mucho de trabajar con ellos. También, gracias a nuestro trabajo, creamos el Centro Latino. Ha sido un programa muy grande y muy bien acogido. Y durante la pandemia les mencionaba que hemos trabajado para ayudar a las familias. Esto es el trabajo que ha hecho la Casa San José. Acá está nuestra unidad móvil. Usualmente no queremos hacer las clínicas al mismo tiempo que están llevando a cabo los programas sociales. Este día coincidió, la clínica terminaba a las 12 comenzaba la distribución de comida, la distribución de dinero para las familias, y agradecemos mucho lo que Casa San José ha hecho por la comunidad latina durante esta pandemia. Parte del problema que vimos con la pandemia es que los latinos no estaban recibiendo la información. El gobernador de Pensilvania y las autoridades de Pensilvania dan la información en inglés y utilizan intérpretes para aquellos que son sordos con señales de lenguaje, pero no en español, no con subtítulos en español.
Luego decidimos que era muy importante que dictáramos una charla en español sobre el coronavirus para la comunidad. Le hicimos con el doctor Arbulá, que es un médico infectólogo del Mercy Hospital, y fue una charla muy buena acogida. Tuvimos miles de participantes durante este evento hablando sobre el COVID-19, sobre el coronavirus. Otro programa que hicimos fue, donamos $500, se hicieron varias donaciones, pero en este caso fueron $500, y compramos en el restaurante colombiano, se llama The Colombian Spot, 100 almuerzos. Cada almuerzo costó $5 y se distribuyeron a las familias a través de Casa San José. La idea era ayudar a los restaurantes que iban a desaparecer por la pandemia, que los restaurantes tuvieran un ingreso, y se hicieron varios de estos eventos, y al mismo tiempo repartir comida a aquellas familias que estaban con dificultades de comer. Tengo entendido que en Colombia se han hecho eventos e iniciativas similares. Lo otro que estamos trabajando respecto al coronavirus es la iniciativa sobre la vacuna. Acá en nuestra institución, en la Universidad de Pittsburgh, es uno de los centros donde se probó la vacuna de Moderna. Se reclutaron 250 pacientes voluntarios, y estamos a la espera de los resultados, y hoy en día todavía están reclutando voluntarios. Tengo entendido que va a haber otras fases con la vacuna de Johnson Johnson, que es la que se está probando en Colombia, tal vez con la vacuna de AstraZeneca, y en fin, tenemos mucho entusiasmo y ponemos mucha fe en lo que va a ser la vacuna a través de un proceso riguroso científico para combatir la pandemia. En conclusión, hay necesidad de proveer atención en salud para todos los niños, lingüística y culturalmente. Hay necesidad de programas de prevención. Muchos de los programas que discutí hoy no los creamos, simplemente los conectamos, los adaptamos, y lo que pretendemos ser es la voz de aquellos que no pueden hablar por sí mismos, en este caso los niños y en general las comunidades menos favorecidas como los latinos. Con esto quiero agradecer a muchos, y como les decía, esto no ha sido un trabajo único mío, ha sido un trabajo de varios, pero en general yo siento que lo que yo he logrado ha sido gracias a la formación que recibí en el colegio, a todos mis profesores del Moderno, a mis mismos compañeros, a mis mejores amigos, Camilo Andrés Góngora, Germán Riaño, Mauricio Rueda, Andrés Limongi, Carlos Schaffer. A todos ellos, muchos se me olvidarán seguramente, pero a todos ellos les agradezco porque soy quien soy hoy en día y he logrado hacer lo que he logrado hacer en día, por esos años que comenzaron allá atrás en 1975, 1976 en el Gimnasio Moderno, y que nos llevaron a través de la Javeriana finalmente. Y con esto quiero terminar, y tengo entendido que existe la posibilidad de hacer algunas preguntas. No tenemos mucho tiempo, pero con mucho gusto les agradezco esta presentación, esta invitación, y por favor, si alguien quiere venir acá a Pittsburgh cuando se acabe la pandemia, bienvenidos, y si tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto. Bueno, esperemos saber el tema. Muchísimas gracias. Creo que, pues, felicitaciones por todos esos logros. Habrá cosas que aprender aquí en Colombia de lo que están haciendo allá. Ojalá se pudieran implementar, y pues muy interesante. Muchísimas gracias por toda esa primera parte de tantos recuerdos en el colegio, los profesores, en efecto, a quienes tenemos muchísimo cariño. Aquí dicen, en efecto, que recuento de su vida estudiantil también contada. Fue un resumen muy bueno. Y sí, creo que tocamos los mismos recuerdos con los mismos profesores. Estoy viendo ahí al profesor Moreno. Un saludo muy especial para el profesor Moreno. Siempre he pensado que uno debe buscar lo mejor de todo. Y si bien Mauricio decía que hay cosas que podemos aprender en Colombia y los Estados Unidos, yo pienso que acá en los Estados Unidos hay muchas cosas que podemos aprender de Colombia. Mencionaba anteriormente el ejemplo de la Ley 100. La Ley 100 yo sé que no es perfecta y que hay muchas personas que les gustaría reformarla en Colombia, pero ya quisiéramos tener acá en Estados Unidos un tipo de seguridad social que le diera la posibilidad a muchas personas que no tienen seguro médico acá. Acá la población en los Estados Unidos que no tiene seguro médico es muy cercana al total de la población en Colombia, es decir, cerca de 40 millones de personas no tienen seguro médico, incluyendo niños y adultos. Luego, si bien es cierto que hay cosas que podemos aprender en Colombia, en Estados Unidos, hay muchas cosas que en Estados Unidos podemos aprender de Colombia. Personalmente, ahorita sobre el final de la charla mencionó el tema de la vacuna de Moderna, y sé que hay que esperar resultados y eso, pero no sé si hay algunas cosas parciales sobre esa investigación que nos pudiera comentar. Sí, la situación de las vacunas es preocupante, pues en general todo lo relacionado con el coronavirus. Han utilizado una técnica para creación de vacunas diferente a las que usualmente se utilizan. Estas vacunas son vacunas prácticamente de ingeniería genética, son vacunas basadas en el RNA mensajero. Nunca se habían hecho vacunas
no todas, pero especialmente la de Moderna, tengo entendido, y creo que la de AstraZeneca también es lo mismo, son vacunas de RNA mensajero, nunca se ha hecho algo así. Las vacunas hay que estudiarlas, las vacunas se hacen estudios rigurosos, la FDA ha estado muy al tanto, hay personas que yo conozco muy de cerca, profesores míos que han estado muy al tanto, luego yo tengo mucha confianza en el proceso, pero hay que esperar a que salgan los resultados, estar seguro que sean vacunas seguras, eficaces. Es muy probable que las vacunas que tengamos contra el coronavirus sean parecidas a las vacunas que tenemos contra la influenza, vacunas que tendremos que colocarnos probablemente anualmente. Las vacunas de Moderna, por ejemplo, requiere 2 dosis, creo que 1 o 2 meses aparte. Y es posible que tengamos que colocarlas, esas 2 vacunas o esa vacuna, 1 vez al año, 2 veces al año durante muchos años. Estamos todavía muy incipientes, hay mucho por estudiar, hay mucho por aprender. Es posible que los primeros resultados comiencen a publicarse en las próximas semanas y es posible que las primeras vacunas comiencen a ser licenciadas y a colocárselas en diferentes países en los próximos meses. Luego hay que tener esperanza y hay que tener fe en el proceso y creer en la ciencia. Acá se pone un énfasis muy riguroso, no todos, pero muchísima gente pone un énfasis muy riguroso en la ciencia, en la FDA, que es la organización que controla las vacunas, el Centro para el Control de Enfermedades, en fin. Entonces, ojalá esperemos que esa sea la respuesta. Mientras tanto, mi consejo para todos ha sido lo mismo y es lo mismo en Colombia y lo mismo acá en Estados Unidos. Por favor, acordémonos de utilizar máscaras, de los de utilizar el distanciamiento físico de 2 metros de distancia o más, si se puede, de evitar asistir a eventos concurridos, de evitar cosas que no sean extremadamente necesarias. El lavado de manos sigue siendo prioritario. A pesar de que tengamos las vacunas, el doctor Fauci, que es el director de la NHA sobre enfermedades e infecciones, nos ha dicho, las vacunas no van a reemplazar los tapabocas. Tendremos que seguir utilizando tapabocas probablemente por mucho tiempo. Luego, tengo un mensaje esperanzador para todos, esperemos que todos estemos bien. A todos quienes nos estén escuchando, les deseo lo mejor a ustedes, a sus familias, a la familia gimnasiana, que sigamos durante esta pandemia, ojalá sanos, salgamos adelante, pero en esto estamos juntos y cuando hablamos de que estamos juntos de verdad. Y si todos hacemos lo que tenemos que hacer, utilizar el tapabocas, lavarnos las manos, yo creo que saldremos adelante. Mauricio, creo que está en mute, no sé. Correcto. Gracias, perdón. Estaba leyendo la pregunta que aparece en pantalla. ¿Hay algún vínculo de la Universidad de Pittsburgh con alguna institución en Colombia que permitiera implementar estas iniciativas aquí? Sí. ¿O al revés? Sí, esa es una pregunta muy buena. La Universidad de Pittsburgh tiene convenios con varias universidades en Colombia, con la Universidad de los Andes, con la Universidad Javeriana. De hecho, se han hecho muchas cosas en muchos aspectos, como les mencionaba. Muchos de los médicos que están haciendo trasplantes increíbles en Colombia. Colombia es líder de trasplantes en Latinoamérica, pero esos médicos fueron entrenados acá en la Universidad de Pittsburgh. Luego sí hay iniciativas, sí hay oportunidades de colaboración, de vinculación. Luego sí, hay esas posibilidades. Muy bien. Juan Manuel Acuña pregunta, un par de palabras sobre la disciplina de confianza en su vida. Un abrazo muy grande para Acuña. Pues lo que todos decimos, ¿no? La disciplina de confianza no es portarse bien cuando está el profesor, sino es portarse bien aún cuando está el profesor. Yo me acuerdo, yo mencionaba durante mi presentación que durante mi entrevista a la Javeriana, me entrevistaron en esa época el decano de medicina, el decano académico, que era el doctor Morillo, y el decano del medio universitario, que era el padre Peláez, hoy en día el rector de la Universidad Javeriana. Y los dos me preguntaron que cuáles eran las cosas buenas y las cosas malas que yo le podía ver al moderno. Y yo le decía, pues una de las ventajas que tiene el moderno es precisamente la disciplina de confianza, porque nos ha dado la posibilidad a muchos de profundizar, de ahondar en nuestros intereses. Yo mencionaba, por ejemplo, mi interés por la literatura, por escribir desde el Pichón, desde el Aguilucho. Como pediatra he seguido escribiendo. Hoy en día acá en Pittsburgh escribo una columna mensual en un periódico, en la Jornada Latina sobre salud. Es otra forma como nos comunicado como la comunidad. Luego, la disciplina de confianza tiene unas grandes ventajas. Desafortunadamente, la disciplina de confianza, yo pienso que para que funcione, tiene que tener unos buenos cimientos en el hogar. Y yo pienso que en el caso mío y en el caso de muchos, la disciplina de confianza funciona en muchos. Funciona cuando los papás están involucrados en la educación y la crianza de los niños.
Por eso, así cuando mencionaba que estoy muy agradecido con todos mis profesores del moderno, al mismo plano lo pongo con los profesores de la casa, ¿cierto? Que eran mis papás. El ejemplo que mis papás nos dieron, la formación que mis papás nos dieron, nos ayudaron, y la disciplina de confianza es algo increíble, y el moderno da una formación increíble de la cual me siento muy orgulloso, pero funciona con unas bases y unos cimientos que vienen desde el hogar, vienen desde la casa. Muy bien, creo que ya estamos sobre el tiempo. Nuevamente felicitarlo por todos esos logros. Qué bueno encontrar aquí entre la lista de participantes tantos exalumnos de nuestra época: Riaño, Lleras, Álvaro, Carrizosa, Acuña. Pues todos mandan muchas felicitaciones aquí por el chat. Queremos agradecerles por acompañarnos. Invitados nuevamente todos a participar en estas charlas, a acercarse a la asociación, y serán bienvenidos para compartir con la comunidad todas estas experiencias que nos dejan el ser gimnasianos. Diego, nuevamente muchísimas gracias, y gracias a todos. Muchísimas gracias, Mauricio, muchísimas gracias, Luis David, muchísimas gracias, Alejandro Albán y Luisa Fernanda y todo el equipo de la asociación. Un abrazo muy grande para todos, y ojalá pronto nos podamos ver en persona, tal vez en un chocolate gimnasiano.